Ha sido el personaje más insólito de la izquierda española moderna, aclamada no por activista o televisiva, sino por ministra, líder por designación y como casi sin querer, abanderada de la alegría hasta que dejó de negociar salarios para negociar listas electorales. Se va antes de que empiece el lío. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Yolanda Díaz, que pase el siguiente. Como sabéis, esta mañana he comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Yolanda Díaz ha anunciado que no volverá a ser la candidata a la líder electoral de la confluencia. Estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo. La turbodinámica de la izquierda moderna se cobra otra cabeza. En 10 años no queda ninguno de los fundadores de Podemos, tampoco Pablo Iglesias. No está Alberto Garzón, no está Ada Colau, ni Carmena, por no está ni Pablo Casado, ni Albert Rivera, ni Inés Arrimadas. Pero el caso de Yolanda Díaz es muy diferente a todos ellos. Creo que es la primera líder de izquierdas, desde luego, en esta generación, que construyó su popularidad no desde la oposición, o desde el activismo, o desde la televisión, sino gobernando. Y gobernando como ministra de Trabajo, que no es precisamente el ministerio más simpático para las exigencias de la izquierda. Te doy algunos nombres de ministros de Trabajo anteriores: Fátima Báñez, Celestino Corbacho, Eduardo Zaplana. No te digo otros porque probablemente ni te sonarán demasiado ya sus nombres. Y sin embargo, Yolanda Díaz, que era más o menos desconocida cuando la nombran ministra de Trabajo, en cuestión de meses se convirtió en la líder política mejor valorada de España, según las encuestas. Los ERTEs no son parados. Los ERTEs los hemos hecho para no destruir empleo. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escrivá. Por tanto, los ERTEs no son paro. Están de alta, por tanto, no están en el paro. Yolanda Díaz supo construir un personaje que combinaba esta aparente inocencia, amabilidad con propios y extraños, alma negociadora, de mano tendida, con ciertos momentos de perfil más duro. Señor García Egea, hoy no le voy a dar un dato, le voy a dar 10. Y fíjese... Yolanda Díaz es la miembro del gobierno con mejor valoración política en un más difícil todavía, porque coincide con una crisis económica tras la pandemia y coincide con una crisis de popularidad del líder y del partido que le han puesto ahí. En primavera de 2021, Pablo Iglesias deja la vicepresidencia del gobierno y la señala como sucesora, porque es la persona en la que todos estamos pensando. Y especialmente una persona en la que todos y todas estamos pensando, Yolanda Díaz, que es ya la mejor ministra de Trabajo de la historia de nuestro país. Creo que digo algo que sienten millones de personas de izquierdas en toda España si digo que Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del gobierno de España. Yolanda Díaz dice que Pablo Iglesias dio este paso, designarla públicamente, sin su consentimiento. Su carrera como líder podría haber acabado ahí antes de empezar, si hubieran hablado entre ellos, o podría haber terminado unos meses después, cuando la reforma laboral, su gran proyecto, se aprobó porque un diputado del PP se equivocó de botón, uno de los momentos más surrealistas de la década. No queda derogado el Real Decreto Ley. Señorías, los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. La ministra vicepresidenta ha subido cada año el salario mínimo interprofesional que parecía imposible de subir el primer año. Se ha sacado adelante una ley Rider que se daba por imposible. Se ha posibilitado incluso que las trabajadoras del hogar pudieran pedir el paro. Con esta cartera de servicios, Yolanda Díaz anunciaba en 2023 que quería ser candidata de una nueva alianza. Se llamaba Sumar. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Ahí su popularidad ya había empezado a caer. Y en esto tuvo mucho que ver la ruptura pública con Podemos. Desde el equipo negociador de Yolanda Díaz se nos ha trasladado que la presencia de Irene Montero en el equipo que concurra a las próximas elecciones generales es un obstáculo insalvable para alcanzar un acuerdo de unidad. Podemos aceptó el veto a Irene Montero en esas elecciones del 23 de julio y fue en las listas electorales de Sumar.
Aquello electoralmente salió bien porque se pudo reeditar el gobierno de coalición, pero Podemos no consiguió ministerio y, entre acusaciones de traición, se fue al grupo mixto con la misión de hacerle oposición a Yolanda Díaz, que ya no transmitía la alegría del principio. No somos de nadie. Las mujeres no somos de nadie. Y yo, mujer, tampoco soy de nadie. Somos Sumar, una fuerza feminista. No soy de nadie. Ha pasado mucho, aunque no ha pasado tanto, y Yolanda Díaz se va. Se va justo cuando se anuncia que los partidos que formaban Sumar volverán a ir juntos a las elecciones, justo cuando Gabriel Rufián se lanza a proponer la confluencia de las confluencias. Gabriel Rufián, que votó en contra de la reforma laboral, que casi no sale por eso, o que llegó a decir esto sobre Yolanda Díaz en televisión. ¿Qué te da más miedo, Abascal o Yolanda Díaz? Yolanda, total. Sí. Ahora todo ha cambiado. Hay una incógnita que ya no tenemos. Yolanda Díaz no será la candidata de las confluencias. Hay otra duda más grande aún. ¿Y entonces quién? Alberto Ortiz, compañero. Hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Alberto, por ser más precisos, ¿qué ha anunciado exactamente Yolanda Díaz? Bueno, ella ha anunciado una cosa muy sencilla, que es que va a dejar de ser o va a renunciar a ser la candidata de la izquierda, de la nueva coalición que está tejiendo la izquierda. Va a seguir en el Ministerio de Trabajo y en el Gobierno hasta el final de la legislatura, pero ya sabemos que ella no será, seguro, y tampoco aspirará a ser la futura candidata de la izquierda en las elecciones generales. En su renuncia, Yolanda Díaz dice algo que no es la primera vez que dice, pero ya lo dice abiertamente, que ya en 2023 ella tuvo muchas dudas de si ser candidata o no. Fue un proceso que empezó raro y terminó raro. Sí, yo creo que ella toma una decisión bastante lógica, tanto por la parte política como por la parte personal, a la que ella también alude de alguna manera en la carta. Ella dice que hacer política como mujer es muy complicado. Y ella en estos años, pues por ejemplo, ha vivido la muerte de su padre, ¿no? Sin ir más lejos. Tiene una hija con la que seguro que desea pasar más tiempo una vez que deje el gobierno. Y muchas veces son esas cosas personales las que terminan de decantar las decisiones. Y luego está la parte política, ¿no? Que también anticipaba que ella podía dar un paso al lado. Bueno, pues por los problemas que ella ha tenido para conservar la unidad dentro del espacio de la izquierda, con las tensiones que ha tenido con las diferentes formaciones, ya no solo con Podemos, sino con Izquierda Unida, con Más Madrid. Ella dimitió como líder orgánica, si os acordáis, en julio del 2024, tras las europeas, precisamente por las tensiones que hubo con todos los partidos para generar una candidatura en esos comicios. Y yo creo que lo de este miércoles es de alguna manera un cierre completo al paso que dio en aquel momento. Cuando alguien renuncia, Alberto, siempre dudamos, ¿no? ¿Se va o la empujan? Yo creo que en este caso ha habido una mezcla de varias cosas, ¿no? Y hasta ahora se había refugiado en la gestión del gobierno, que es donde ella, pues digamos que sí que ha hecho un trabajo excelente, o por lo menos que todo el mundo le reconoce, ¿no? Todo el mundo en la izquierda. Y el movimiento es interesante, porque realmente si hubiese dado un paso adelante, si ella hubiese dicho yo aspiro a liderar de nuevo esta candidatura, yo creo que seguramente ella habría seguido siendo la líder, porque yo creo que no hay en el espacio de la izquierda ahora mismo una figura que pueda ocupar el lugar que ocupa ella, incluso pese al desgaste, ¿no? Al menos hasta ahora no lo hemos visto. Y lo que sí que es cierto es que si ella tomaba esa decisión, lo iba a hacer desde una posición de mayor debilidad política que la que tenía hasta ahora, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque ella, cuando llega el 23 de julio, cuando asume el liderazgo de Unidas Podemos y luego cuando crea Sumar, ella consigue, digamos, un liderazgo total, ¿no? Pero yo creo que ahora hay una diferencia, y es que hay una construcción de una nueva alianza entre los 4 partidos de Sumar en el gobierno, en la que las decisiones se toman de una manera mucho más consensuada y no hay nadie que diga esto es lo que se hace y esto es lo que va, y todo el mundo, digamos, que asiente con mayor incomodidad o menor. Entonces ella iba a tener que liderar una coalición en la que iba a tener que lidiar con ese contrapeso a la hora de tomar las decisiones. Ella iba seguramente a querer tomar unas decisiones que en el resto de partidos no iban a ver, y eso habría generado seguramente conflictos, como ya hemos visto tensiones parecidas en estos 2 años de legislatura, en un choque entre lo que quieren los partidos por un lado y la voluntad de ella
que como líder en muchas ocasiones se ha acabado imponiendo. Yo creo que ese escenario ahora iba a ser diferente. ¿Cuánto crees, Alberto, que ha pesado en esta decisión de no repetir como candidata la irrupción de Gabriel Rufián, de su propuesta de gran confluencia, aparte de la propia confluencia de los que ya estaban en Sumar, volver a tener que negociar quizá con Podemos, todo este lío? Yo creo, fíjate, que esta decisión no está tan atada a la coyuntura de las últimas semanas, no está atada a la aparición de la figura de Rufián. Creo que tiene más que ver, por un lado, con el nacimiento de una nueva coalición o forma de entenderse entre los partidos de Sumar, entre Comuns, Izquierda Unida, Más Madrid, Movimiento Sumar, ¿no?, su partido, y con la sensación de que quizás en esa cosa nueva que se está montando y que tiene un cariz más horizontal, más coral, pues ella no tiene tanto para aportar como sí lo tenía el 23 de julio, ¿no? Y que tiene que ver también, como hablábamos antes, pues con las cuestiones personales. Yo creo que está más relacionado con todo esto que con las novedades que hemos visto en la izquierda en las últimas semanas. Yo creo que es una decisión que, si la ha terminado de tomar en los últimos días, seguro que la reflexión parte de hace mucho, que no es una decisión precipitada y atada a la coyuntura de los últimos días, eso seguro. De hecho, ella ha hecho varias declaraciones apoyando la propuesta, la iniciativa de Rufián, el acto del otro día, ¿no? Sí, es que ella ha sido quizás la cara del espacio de lo que todavía es Sumar que más ha apoyado la conversación que está iniciando Rufián, y de hecho ella, antes de que los partidos anunciasen que acudirían al acto de Rufián y Emilio Delgado, ella ya había animado a la gente a ir, al electorado progresista, a acercarse tanto a ese acto como al del 21 de febrero, ¿no?, al del lanzamiento de la nueva coalición de las izquierdas, que yo creo que tiene que ver con su forma de entender la política, ¿no?, que es muy poco celosa de las siglas. Ya lo demostró con Alternativa Galega Esquerda en Galicia, ya lo demostró también, yo creo, cuando rompió su carnet de Izquierda Unida al entrar en el gobierno, y con su voluntad de no quedarse con Unidas Podemos y lanzar un nuevo proyecto político. Entonces yo creo que ella entiende que hay que observar, o que la izquierda debería observar, lo que está haciendo Rufián con más apertura que recelo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Alberto, un detalle. ¿Esta renuncia implica que, si ocurre el milagro y hay un nuevo gobierno de coalición, Yolanda Díaz se descarta para ser de nuevo ministra de Trabajo? Yo creo que ella renuncia a ir en las listas de las futuras elecciones generales en la candidatura de la izquierda. Veo una posibilidad un poco extraña que renuncies a ser la número 1 para luego ocupar puestos más abajo, ¿no? Otra cosa es que ella abandone la política, o que ella, pues en el caso de que hubiese una posibilidad, hoy parece remota esa posibilidad, ¿no?, de revalidar el gobierno de coalición, los partidos pues le pidan que repita como ministra de Trabajo y ella lo acepte. Bueno, yo creo que eso no debería estar descartado, pero yo creo que si vamos partido a partido, porque realmente esa posibilidad hoy es bastante lejana, lo que está claro que hace hoy ella es renunciar a liderar ese espacio, a ser candidata, a ir en las listas de esa candidatura en las próximas elecciones generales. Alberto, sin Yolanda, ¿es más fácil un pacto, una gran alianza, una gran confluencia de izquierdas donde sí esté Podemos? Está claro que la presencia de Yolanda Díaz en esa futura candidatura no ayudaba a acercar posturas con Podemos, no ayudaba a que en el futuro Podemos pueda estar en una alianza de toda la izquierda. No ayudaba por todas las tensiones que hemos visto en el pasado, que ya iniciaron cuando ella asumió el liderazgo de Unidas Podemos, o desde ese liderazgo lanzó su propia plataforma política, y todas las decisiones que llevaron a que a finales de 2023 Podemos se fuese al grupo mixto. Desde luego que ella se aparte, yo creo que ayuda a que las relaciones entre Podemos y el resto de partidos mejoren. Pero no creo que sea suficiente. Creo que si hay una voluntad de hacer una unidad completa, o de repetir una unidad completa como ocurrió el 23J, tienen que pasar un montón de cosas y tiene que haber un montón de cesiones por parte de todos los partidos, ¿no?, de Podemos, pero también del resto. Pero está claro que Yolanda Díaz ahora mismo era una dificultad muy grande para que Podemos se acercase a una candidatura de unidad. Esto no quiere decir que ahora que no está Yolanda esto vaya a ser fácil, ni un camino de rosas, ni mucho menos. Y las declaraciones que hemos visto a los dirigentes de Podemos en los últimos días, en la última semana,
creo que en esas declaraciones se puede ver una suavización del tono hacia esta coalición nueva que se está montando, ¿no? Hace poco Pablo Fernández, el portavoz de Podemos, aseguró que lo que había visto en la semana anterior, en referencia al acto de Rufián, pero también al acto de los partidos de la izquierda, como que le demostraba que había ganas de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que queda mucho para saber qué va a hacer Podemos, pero desde luego hoy las condiciones son al menos un poquito mejores para una candidatura unitaria que lo eran ayer. Y si no es Yolanda Díaz, Alberto, ¿quién? ¿Quién puede ser la candidata al candidato de las confluencias para las próximas elecciones? Sí, esta es la pregunta que va a empezar a percutir sin cesar desde ahora, que todos los periodistas vamos a empezar a hacer y que en realidad ya habíamos empezado a hacer, porque aunque Yolanda no había anunciado qué iba a hacer, estaba la duda, ¿no? De todas formas, creo que pese a que seamos muy insistentes con la pregunta, yo creo que todavía no vamos a tener una respuesta, porque los partidos de la nueva coalición, si están enfocados en algo ahora, es en construir, digamos, las bases pues, de una plataforma que funcione bien, de una coalición que esté cohesionada, en ver cómo diseñar un nuevo discurso para recuperar al electorado progresista, para que no se quede en casa. Y creo que ese será el primer paso y luego vendrá el debate sobre los liderazgos. Y lo que sí creo también es que quizás a lo que vamos, uno de los escenarios que podemos tener delante en un futuro cartel electoral es un escenario más coral, ¿no? Y menos centrado en una única figura, sino que la potencia de esa futura candidatura de izquierdas esté repartida en diferentes candidatos o personas que puedan levantar esa candidatura. Algo como lo que vimos en realidad el 21 de febrero, que fueron 4 liderazgos hablando pues en el mismo plano, ¿no? Sin una posición de hegemonía de uno de ellos por encima del otro, de forma horizontal. Algo a lo que, por cierto, ayudó la ausencia de Yolanda Díaz. En ese acto vimos 4 discursos que, con las diferencias que tenían en lo ideológico, pues Izquierda Unida o Más Madrid, sí que las 4 personas que intervinieron dieron la imagen de una misma dirección, ¿no? De un discurso cohesionado para entender qué es lo que necesita la izquierda a partir de ahora y sobre todo de cara a las próximas generales. Alberto Ortiz, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/un socio al día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.